Muy buenas noches, hoy ya martes, en realidad internet hoy no nos ha ayudado mucho, por eso hemos tenido inconvenientes retrasos, pero no queríamos cometer el error que muchas veces les comento a ustedes, al que le importe, he cometido de, listo, hoy no se pudo, lo hacemos mañana, porque así va generándose la discontinuidad. Entonces hemos decidido en esta temporada 2026, si un programa no se puede hacer a las 13, se hará a las 14 o a las 15 o cuando sea. Si no lo podemos hacer a la medianoche, lo haremos a la 1 de la mañana o a las 2, pero lo hacemos. Y ya para ir cerrando la tópica de la semana pasada, en lo que es el Expreso Nocturno, antes que nada mi nombre es Rodrigo Jiménez, estamos por Radio GPS desde la ciudad de Rufino. Nos podés escuchar por Radio GPS Rufino Blogspot, por el portal de la Tribuna del Sur. Podés comunicarte con nosotros al 3382-490940 o a las redes sociales, tanto de Radio GPS como de Rodrigo Martín Jiménez, que es quien les habla. Hoy el trabajo y la identidad. ¿Somos lo que hacemos? Hay una pregunta que durante décadas ordenó la vida social. ¿A qué te dedicas? No preguntábamos ni quién sos, ni qué te gusta, ni cómo vivís. Preguntábamos en qué trabajás. Y sobre todo los que tenemos cierta edad era muy común. Y durante mucho tiempo esta respuesta alcanzó para explicar casi todo. Tu lugar en la sociedad, tus horarios, tu prestigio, tus expectativas. Estamos hablando de una época donde el trabajo era generalmente estable. Por lo general también la persona se jubilaba en el trabajo en el que se inició. Y muchas cuestiones más que ya... Es más, eras... Si bien todavía eso existe, por supuesto, en muchos oficios que vinimos hablando, en muchas actividades comerciales, eras el peluquero, eras el almacenero, eras, no sé, cualquier actividad, el electricista, el plomero. Hoy mucho existe, por supuesto. Hay personas que yo tengo 47 años, que ya no está por jubilarse, pero desde que soy chico se dedican a esa actividad. Eso ya lo hablamos en los programas anteriores. Mi peluquero es el de los 12 años, por dar un ejemplo. Y por el otro lado tenemos un fenómeno que no era muy común en aquella época, que también no es solo porque la persona se aburre. Tiene que ver también con un fenómeno socioeconómico. Rubros que duran muy poco, o personas que van cambiando en una actividad, o de una actividad a otra. Incluso es muy común en los más jóvenes, que quizás también apuestan a el dinero rápido y fácil. No en todos los casos, pero sí en muchos. Y buscan aprender alguna actividad que es cierto, por ahí en el corto plazo te sirve, pero ya no en el largo plazo. Esas actividades que son muy efímeras. Y ya cuando le preguntás a alguien, insisto, también hay que ver las circunstancias. Antes era más sencillo quizás también. Ya ni siquiera existe eso de voy a trabajar el resto de mi vida de tal cosa. Por supuesto, después si se puede o no es otra cuestión. Hoy esa pregunta queda corta. ¿De qué trabajás? Después de hablar todas las semanas sobre trabajos que desaparecen, trabajo en la cuerda floja y trabajos que nacen, aparece una pregunta más profunda. ¿Qué pasa con nuestra identidad cuando el trabajo deja de ser estable, permanente o definitorio? Es de lo que vamos a hablar, del trabajo, pero sobre todo de qué somos cuando el trabajo ya no nos define del todo.
esto lo estuvimos hablando. Durante el siglo XX, o gran parte de él, el trabajo fue identidad. Los oficios heredados, claro. Vos tenías el pintor que había aprendido el oficio porque el padre era pintor y a su vez era el nieto del pintor del pueblo. Era muy común también en los mecánicos. Incluso ese, por ejemplo, podemos decir que sigue en muchos casos hasta el día de hoy. ¿Ven? Aquí un ejemplo que permanece en el siglo XXI. Uno se crió jugando en talleres mecánicos de amigos, donde los hermanos más grandes de ese amigo tuyo ya trabajaban junto al padre. Y más tarde empezó a trabajar ahí tu amigo. Bueno, nosotros éramos niños todavía, recuerdo muy bien eso. Y lo veo uno en varios talleres. En los talleres mecánicos todavía sigue eso, porque de por sí el taller mecánico es hasta atractivo cuando sos chico. Yo no tengo ni idea, pero daba curiosidad un taller mecánico, no quiero decir también por qué otras cosas que hoy estarían prohibidas en un taller mecánico. Pero bueno, no viene al caso, pongámonos serios. Era muy común eso, el oficio heredado. Pasaba muchísimo. O el comercio heredado, que también es muy común. Hoy hay hijos y hasta nietos de personas que iniciaron comercios tradicionales de aquí de Rufino, modernizándose, tal vez agiornándose hasta en algunos rubros, pero todavía existe. Panaderías, bueno, despensas, almacenes es muy común. Por allí también lo podemos ver en los kioscos, quizás en los más cotidianos. Después en otros rubros es más raro. O por ahí en el otro extremo, acá en Rufino, siempre me sitúo acá, uno ve concesionarias de automotores que muchas veces llevan el apellido y hoy es el hijo del que la fundó o la abrió. Y el trabajo para siempre, o que ese que te identificaba, soy maestro, soy mecánico, soy empleado, soy heladero, soy electricista, soy plomero, soy peluquero. El trabajo, el albañil, ese trabajo que ya está. ¿Y cuál es el contraste? Que insisto, a veces por necesidad. Todos conocemos a alguien que tiene 2 o 3 trabajos. En algunos casos puede ser por gusto. A ver, no está mal. Hay personas que con un trabajo, ustedes me dirán, en la Argentina sí existen y uno las conoce, que con un trabajo le alcanza para cubrir sus necesidades. Pero por ahí también quieren aprovechar a hacer algo que les gusta y eso les permite un extra. Los gustos, por ejemplo. Sí, no son los que abundan hoy en día, pero sí. Y después por necesidad. Yo conozco un montón de personas que tienen 3 o 4 actividades, que eso también sería discutible, y lo vamos a hacer en otro programa. Por ahí puede llegar a generar cierto malestar o herir susceptibilidades. ¿Cuánto de lo que hoy se le dice emprendedor o emprendedurismo, porque suena más elegante, es lo que históricamente fue la changa? No chamba, changa. Pero ¿cuántas personas hay? No, yo hago artesanías, también hago comidas, hago tortas, toda la misma persona, ¿no? Y aprendí a cortar el pelo. Y así te encontramos un montón de ejemplos. Yo doy clases particulares de X cosas y los fines de semana vendo sándwiches de milanesa. Todas cosas que conozco que se me vienen en la cabeza. Yo hago maquillaje y por ahí aprenden a hacer cuestiones que están vinculadas. Es decir, que la que va a maquillarse a su vez tenga la misma persona que le haga las uñas o le acomode el peinado, por decir algo.
pero son muchas las personas y sobre todo, insisto, en estos últimos años que tienen más de una actividad. O por ahí tienen una actividad formal pero hoy no alcanza. Entonces tal vez tiene una actividad formal de lunes a viernes o de lunes a sábado y en contraturno vende algo. Y por supuesto estos trabajos que mencioné, los anteriores, eran con los que te jubilabas. Incluso hay trabajos, y no es porque sea una locura, porque incluso le hace bien a esa persona, donde hay personas que mientras les da la cabeza y el cuerpo, lo sostienen. Dejemos de lado, insisto, estamos hablando de escenarios ideales, dejemos de lado la necesidad. ¿Qué sé yo? A ver, el carpintero, yo no sé si a los 65, muchos dirán es la edad ideal, quiere dejar de golpe la carpintería. Puede que esté cansado, su físico, lo que sea, pero no sé. Digo, estoy dando un ejemplo. Y hoy en día es una edad joven y yo no estoy pidiendo que se suba la edad jubilatoria. Cuando más años se puedan disfrutar, por supuesto. Pero yo también tengo ese dilema y discuto con muchos. Tampoco estoy de acuerdo con las jubilaciones forzosas en el caso donde uno esté apto para seguir. Y pasa como el que hablábamos la otra vez de, aunque no está muy relacionado al tema de la cancelación. ¿Por qué otro tiene que decidir que es injusto yo siga trabajando cuando yo elijo seguir haciendo algo? Insisto, dejemos el escenario muy actual, socioeconómico, donde yo lamentablemente digo, porque alguien que falleció hace poco, una persona de 80 años, me dice, mira, estoy trabajando porque no me alcanza para los medicamentos. Dejemos de lado ese caso. Hablo de una época donde hoy, por ejemplo, a los 65, 70, podés hacer muchísimas cosas, y si te gusta lo que estás haciendo, ¿por qué deberías dejarlo? Bueno, los oficios, las profesiones no eran solo un ingreso, era pertenencia, orgullo, rutina y sentido. El barrio, el gremio, la fábrica, la escuela, el trabajo decía quién eras y dónde estabas parado. Pero ¿qué pasa cuando esa identidad se rompe? ¿No? ¿Qué pasa cuando esa rutina termina? Cuando ya no perteneces a un determinado lugar. Estamos hablando de, por ejemplo, el desempleo, la jubilación, la reconversión forzada, el trabajo precario. Ahí aparece algo que no sabemos nombrar, la sensación de vacío. No solo no tener trabajo, es no saber cómo presentarte ante el mundo. Es decir, si no trabajo, ¿quién soy? Seguimos en Expreso Nocturno, Radio GPS, Rodrigo Jiménez quien te habla. El programa de hoy, trabajo e identidad. Hay muchas personas que cambian de trabajo varias veces en su vida, como vinimos anticipando. Tienen múltiples trabajos, son freelance, inestabilidad, identidades laborales provisorias. Antes eras algo, hoy estás siendo algo mientras dura. Y esto no es solo económico, es emocional. Y la pregunta es, ¿somos más que nuestro trabajo? Tal vez el problema no sea que el trabajo cambió, sino que durante mucho tiempo le pedimos demasiado.
por ejemplo, el trabajo como único sentido, la culpa por no producir, la dificultad para descansar. Nos enseñaron a valer por lo que hacemos, no por lo que somos. ¿Qué nos define cuando no estamos trabajando? Esto ya no es una pregunta individual, sino social. Y te pregunto, ¿el trabajo te define? ¿Te pasó sentirte invisible sin trabajo? ¿Qué te da la identidad hoy? Contame. No hay respuestas correctas, como siempre señalo. No es ver quién tiene razón, porque son sensaciones, son experiencias. Es decir, no hay una respuesta aprobada o no, sino lo que vos sientas, por supuesto. Bueno, hoy una edición breve que ya casi está alcanzando su final. Antes les quiero decir que se vienen los podcasts. Geopolítica, fútbol, ciencias sociales en general, educación e inclusión, protagonismo con el mundo de los adultos y adultos mayores, Queen, de todo un poco. Va a estar con su periodicidad, por supuesto, porque lleva tiempo. Debo reconocer, pero como siempre digo, muchas veces, y justo que hablamos del mundo del trabajo y de la estabilidad, muchas veces cuando hay algún tropiezo uno tiende, lo digo con experiencia personal, a abandonar. Van pasando los días, bueno, no pude, como cuando uno no puede hacer un programa. Pero bueno, no. Estos días teníamos que empezar con los podcasts, por diferentes razones. Es más, le digo sincero, hasta surgieron razones recreativas. Estamos en enero, fuimos postergando eso. Ya en los próximos días vamos a anunciar el cronograma, incluso vamos a crear un evento para que se sumen a nuestro canal de podcast que está tanto en YouTube como en iVoox también, como es la forma que compartimos nuestro contenido. Está bueno que nos acompañen, se van a poder escuchar, compartir gratuitamente todos, salvo que por ahí haya alguno bajo demanda. Y estamos avanzando en otros proyectos, que incluso algunos van a ser cara a cara. No van a ser todos virtuales, radio online, podcast y para la página del diario, ¿no? Algún tipo de encuentro, de charla, de conversatorio, de taller sobre diferentes temas y diferentes propuestas. Hoy hablamos del trabajo y la identidad, de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que estamos dejando de ser. El trabajo cambia y con él cambia nuestra forma de mirarnos. Tal vez el desafío no sea aferrarnos a un trabajo para sentirnos alguien, sino animarnos a pensar identidades más amplias, más humanas. No es fácil, no es inmediato, pero es una conversación necesaria. Pero lo seguimos mañana, porque pensar el trabajo también es pensar cómo queremos vivir. Gracias por estar del otro lado. La consigna de mañana la pensaremos mañana. Mi equipo de producción, que soy yo y más yo. No, pero muchas veces las ideas provienen de ustedes, por supuesto. Porque es cierto, a veces es un posteo que uno lee de alguno de ustedes. Gracias a los que de a poquito van escuchando, aunque sean diferidos. Todavía son poquitos, debo admitirlo. No les voy a mentir, no les vamos a decir que estamos explotando de audiencia, pero por eso está la continuidad, a pesar de los inconvenientes. Un abrazo muy, pero muy grande. A descansar.